Muy bien. Vamos a escuchar la voz del Señor. Lo que tiene hoy para nosotros, como iglesia, como pueblo, como congregación. Les invito a abrir sus Biblias en la carta que estamos estudiando. La carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Tito capítulo 1. Nosotros también no nos damos cuenta cuando predicamos, pero ustedes también tienen los textos acá, grandes, para los que pueden leer también mejor. Versículo 10 al 16. Pero introducimos, antes de lo que vamos a estudiar, la idea principal de lo que vamos a estudiar. La idea principal es resumir en una frase, en una oración corta, lo que vamos a desarrollar. Y la idea principal también viene de lo que venimos estudiando, ya desde capítulo 1, versículo 6. Es el mismo tema, pero hoy cambia un poco, porque ve el contraste que Pablo le dice a Tito con respecto a el liderazgo de la iglesia. La idea principal, como hemos visto del versículo 6 al versículo 9, es establecer pastores piadosos, pastores que califican a los requisitos que las Escrituras determinan. Y a la vez también, vamos a ver hoy, del versículo 10 al 16, es reprender a los lobos, y me voy a explicar por qué hablamos de lobos, que están trastornando la iglesia. O sea, lo que vamos a ver hoy es la moneda, en la misma cara de la misma moneda. La idea es establecer pastores piadosos en la iglesia bajo el estándar de Dios, pero a la vez reprender, sacar, vamos a ver con dureza, a personas que están trastornando a la iglesia. Y esto tiene mucho sentido, porque esta es una sola idea. Si la iglesia del Señor no elige pastores piadosos conforme a las Escrituras, inmediatamente van a venir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño y van a hacer un desastre en la iglesia. Y vaya si lo vivimos, ¿no? Estamos viendo en esa era. No estoy hablando de nuestra iglesia en particular. Gracias a Dios hay que seguir orando por eso, por la fidelidad a Dios en cuanto a este tema. Entonces es establecer pastores piadosos que califican, porque ellos mismos también luego, como vemos en el versículo 9, van a reprender, van a tener discernimiento a las personas que quieren entrar y desean entrar a la iglesia y destruir a la iglesia del Señor. Leemos el texto y luego oramos. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda
buena obra. Señor, una vez más estamos ante tu bendita palabra y te pedimos, Señor, de que la tomes, la uses con el propósito en el cual ha sido enviada, Señor, y la cual confiamos y tiene el poder, Señor, de poder santificarnos cada día más, pero a la vez también, Señor, tiene el poder de poder cerrar al corazón más endurecido. Y oramos, Señor, para que uses y te glorifiques en ellas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Por eso el título de la predicación, también ayer lo hemos anunciado en el grupo, es Descubriendo a los lobos disfrazados de ovejas. Descubriendo a los lobos disfrazados de ovejas. Y vamos a ver 3 puntos hoy, versículo 10 al versículo 12. Son 3 verbos que están ahí, que salen del texto. Primero, ¿cómo lo descubrimos? Bueno, tenemos que reconocer que no califican, como vimos del versículo 6 al versículo 9, reconocer que no califican y por lo que son. Luego el versículo 13 al versículo 14 también nos insta a reprender con dureza a este tipo de personas. Hay que reprenderlos con dureza, hay que reconocerlos o identificarlos, hay que reprenderlos, pero a la vez también, como vamos a ver en el versículo 16, van a profesar lo que dicen ser y no son. Van a profesar, van a manifestar lo que dicen ser, pero realmente no son. Comenzamos con el primer punto, ¿no? Es reconocer lo que son. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 12 de nuevo, por favor. Juan. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Observen el versículo 10. Comienza con una conjunción. Dice porque. Eso nos da la razón de lo que se vio en el versículo 6 al versículo 9. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar esto? Entonces, la idea es, como recién dije, la idea principal es establecer pastores piadosos. Eso es vital para la iglesia. Y acá nos da la razón de por qué. Pero también, miren el versículo 10, dice hay, es un verbo. Y en el original está en tiempo presente. O sea, la idea es que estos tipos de personas constantemente hubo, hay y habrá en las iglesias. Y también, la idea ahí es, hermanos, miren ahí, ¿no? Siempre va a haber. Y la causa, miren el versículo 10 también, porque hay muchos. O sea, lo que Tito está diciendo en estas pocas frases es que va a haber una proliferación de falsos maestros dentro de las iglesias. Es por eso, mi querido hermano, quiero que usted se lleve la idea también esta, que la Biblia siempre enseña que el mayor peligro que las iglesias tuvieron, tenemos y tendrán, proviene de adentro y no de afuera. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo y la Biblia lo repite constantemente. ¿Sí? El mayor peligro es de dentro de las iglesias. La Biblia está llena de exhortaciones, llena de advertencias en cuanto a esto. Miren, solamente los textos: Romanos 16, versículos 17 a 18, Gálatas 1, versículos 6 a 7, Primera de Timoteo, que hemos estudiado, capítulo 4, 1 al 7, Segunda de Timoteo 2, 15 al 18, Segunda de Pedro, que luego lo vamos a leer, capítulo 2, versículo 1 al 3. Siempre instan a la iglesia de que esto va a acontecer, de que va a haber falsos maestros, de que va a haber lobos rapaces. Por eso Hechos 20, 28, el apóstol Pablo, antes, cuando se despide de los ancianos en Mileto, de los ancianos de Éfeso, les dice:
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por pastores, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Hechos 20:21 estoy leyendo. Y estos lobos rapaces, dice el apóstol Pablo, no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Esto está en el libro de los Hechos, hermanos. Recuerden bien. Pablo le está diciendo a los ancianos. 30 años después, como hemos estudiado 1 y 2 de Timoteo, ya había falsos maestros en Éfeso. 30 años. Por supuesto que era la iglesia primitiva y la iglesia estaba en desarrollo en cuanto a discernimiento, en cuanto a madurez. Pero acá lo que está diciendo es eso. Por eso la Biblia está llena de exhortaciones. Por eso cuando estudiamos 2 Timoteo 4:1, Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, predica la palabra. Predica la Biblia. Porque vendrán tiempos en los cuales la gente dice, teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias. El Señor es claro, la Biblia es muy clara. En vez de haber enseñadores en la iglesia, va a haber engañadores también. Y eso es lo que está diciendo. Pero miren primero la primera descripción que hace el versículo 10, ¿sí? De reconocer a los que no califican por lo que son. Dice, porque hay muchos contumaces. Bueno, ¿qué es eso? La palabra contumaces significa rebeldes. También viene la idea de insubordinados. Son rebeldes, son insubordinados. ¿A qué? A las Escrituras. Las Escrituras no son su parámetro de vida. Son rebeldes a la Biblia. Y vamos a ver, yo voy a utilizar mucho hoy una palabra que es sutil. ¿Sí? Palabra aguda, sutil. El engaño es muy sutil, hermanos. ¿Sí? Esto pasa, debemos orar mucho para que no nos pase, pero la Biblia habla mucho de esto. Y estas personas dicen, hay muchos contumaces. El texto no lo dice, pero quizás uno de estos están ejerciendo el liderazgo en la iglesia de Creta. Por eso Tito, en el versículo 5 dice, por esta causa, Tito, te dejé en Creta, ¿para qué? Para que corrigiese lo deficiente. Posiblemente, por lo que vemos en los textos ahí, la implicancia es que estas personas, muchos, llegaron al liderazgo de iglesias. Por eso Tito tenía una tarea terrible de establecer ancianos conforme a lo que la Biblia dice. Pero mire la segunda descripción, versículo 10. Dice, hay muchos contumaces, dice, habladores de vanidades. La versión Las Américas dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos. Y la nueva versión internacional, que es otra versión de la Biblia, dice, charlatanes. Observen el texto, por favor. Dice, habladores de vanidades. La idea, hermano, es que hablan mucho, pero no dicen nada. Hablan mucho, pero no dicen nada. No dicen nada de qué? De lo que usted tiene en sus manos, de las Escrituras. Y lo peor y lo sutil es que usan la Biblia, pero no dicen nada de la Biblia. ¿Sí? Y ahí está el engaño. Esta gente, en vez de poner a la gente, a las ovejas, a las personas, delante de las Escrituras y enseñarles las Escrituras, colocan a las personas de espalda a las Escrituras, para que no conozcan a Dios. Por eso dice que son habladores, charlatanes. No dicen nada, no enseñan la Biblia. Ahí está el engaño.
usan la Biblia, pero no dicen nada. No les enseñan a la gente. No es como un pastor fiel que sabe que la palabra de Dios tiene el poder para salvar al impío y para santificar a su iglesia. La suficiencia de las Escrituras. Eso es lo que está diciendo. Pero observen la tercera descripción del versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. La idea es engañadores de mentes débiles. Yo no sé si usted alguna vez se preguntó, porque yo al estudiar en la semana me preguntaba, ¿esta gente sabe lo que hace? ¿Engañan porque son ignorantes también? ¿O realmente saben lo que hacen? Bueno, la Escritura lo dice. Ya lo hemos estudiado, 2 Timoteo 3:13 dice, malos hombres malos, en el contexto de los últimos tiempos, recuerden, capítulo 3 dice malos hombres malos, que son impetuosos, amadores de sí mismos, avaros, sin afecto natural. Estos hombres malos, dice, y los engañadores irán de mal en peor, engañando, pero siendo también ellos mismos son engañados. Saben lo que hacen, son engañadores. Disfrazan sus engaños por medio de una aparente enseñanza. ¿Saben qué, hermanos? En los tiempos de la Biblia, este es contexto histórico, el 80% de las personas no sabían leer ni escribir. Estamos en el año 60. Mucho analfabetismo. Y mucha gente y muchos nuevos creyentes dependían de quién les leía y quienes enseñaban. Pero más allá del concepto intelectual, podemos llegar a decir, de las personas, acá apuntaba también al concepto espiritual. Porque en la iglesia primitiva también, como podemos llegar a decir, había siempre falsa enseñanza, siempre la hubo. Entonces, y acá miren lo que dice el versículo 10. ¿Quién era el mayor peligro para la iglesia primitiva? Dice mayormente, dice el texto 10, observen, lo de la circuncisión. Bueno, ¿quiénes son estos? Ustedes lo deben saber. Son los judíos. El texto no dice si eran judíos creyentes. Son judíos que estaban en Creta. Flavio Josefo, que es un historiador judío, da evidencia que en la isla de Creta había una colonia muy grande de judíos. Entonces había judíos en Creta. Había iglesias en Creta. Pero ¿qué pasa? Estos los judíos, miren, observen, estaban haciendo lío. Mayormente lo de la circuncisión. Son los judaizantes del Nuevo Testamento. Y es interesante que la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, los judíos eran los que hacían más líos en las iglesias. En las iglesias del Nuevo Testamento. La mayor expresión es el libro de Gálatas. Yo quiero leerle un solo texto para que usted entienda qué es lo que ellos enseñaban, qué es lo que ellos querían introducir en las iglesias primitivas. Hechos 15:1, recuerdan, este es el concilio de Jerusalén, donde ahí fue, vamos a decir, el primer concilio de la historia. Dice entonces algunos, Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Imagínense lo que fue eso. ¿Cómo que no se circuncidan no son salvos? Somos salvos por gracia. Y ahí se armó. Y no fue pequeño. Dice, tuvieron una discusión, por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Estos son los que enseñan, miren el versículo 14, ahora vamos a llegar, no atendiendo a fábulas judaicas. El mayor peligro que tenía la iglesia de Creta y muchas iglesias del Nuevo Testamento era el mismo judaísmo. Y muchos eran creyentes de verdad, pero tenían tan incorporado su religión como muchos de nosotros, ¿no? Muchos venimos o vienen con trasfondo católico y cuesta sacar esos conceptos
que luego la Biblia va limpiando. Pero esta religión, los judíos, les costó. Hasta el apóstol Pedro le costó. Recuerden Hechos 10. ¿Sí? Pedro mata y come, Pedro mata y come, Pedro mata y come. No, Señor, yo no comeré. Bueno, eso está pasando acá. ¿Sí? El punto, hermanos, esto es que toda enseñanza falsa al Evangelio debe oponerse firmemente, porque conducirá a apartarse de las Escrituras. Y eso es lo que estaba pasando en las iglesias. Y estos judíos, ahora vamos a desarrollarlo con más detalles, estaban haciendo eso. Pero miren versículo 11, por favor, vamos a leerlo de vuelta. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Observen el versículo 11, a los cuales es preciso. Ese es el mismo verbo del versículo 7, dice, porque es necesario. O sea, es necesario, Tito, que el pastor sea así, así, así. No es una opción, es necesario. Y acá está diciendo lo mismo, es necesario taparles la boca. Pablo está usando un término muy fuerte aquí. ¿Sí? Es necesario que pastores califiquen. Bueno, Jesús usó mucho ese verbo, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de escribas y fariseos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero el tercer día resucitará. Usó mucho ese verbo. ¿Sí? Acá tapar la boca da la idea de colocarle un bozal, una mordaza a un animal. ¿Sí? La idea es, a los engañadores no hay que tolerarlos, sino silenciarlos. Y esto debe hacerse por medio, quizás de Tito lo tienen que hacer, quizás los pastores que califican, como aparece el contexto, versículos 5 y 9. ¿Por qué hay que actuar así con esta gente? Porque miren, el texto sigue, porque trastornan casas enteras. Trastornan casas enteras. La palabra ahí es iglesias caseras. La idea es, forjan las casas, la dan vuelta a las casas. Usted tiene la imagen de cuando muchas veces ven en la televisión asaltos, que entran a una casa y usted ve que enfocan y destruyen todo, y rompen todo. Bueno, eso es la idea acá. Pero en el plano espiritual, entran y dan vuelta a las casas. ¿Sí? Pero no sé si ustedes se dieron cuenta, creo que algo se dijo ahí en el inductivo. No dice iglesia entera, dice casas. ¿Por qué? Porque la idea es que iban a casas, a familias, y ahí es donde es más proclive el engaño. En una familia, en un grupo chico, se metían y ahí inducían el error. Y ese era su modus operandi. Eso es lo que está diciendo el texto. No en la congregación donde quizás había hermanos con más discernimiento que podían captar el error que ellos querían decir. Y es interesante, hermanos, que las sectas se caracterizan por eso. Entonces yo no sé si usted escuchó que se habla mucho de, bueno, nosotros tenemos nuestro racimo. Racimo hablan de juntarse en casas. Bueno, el G12 habla de eso también. Es un grupo pequeño en la cual se juntan no más de 12 personas y tienen un líder y les enseñan. Por supuesto, yo no estoy diciendo que una reunión casera, bíblica, sea una secta, ¿sí? No vayamos al extremo. Pero acá lo que estamos viendo es eso. Ellos buscaban engañar a la gente a través de esa manera. Se caracterizan por eso. ¿Y qué es lo que los movía a esta gente? Miren, el versículo 11 sigue. Vamos a leerlo de vuelta, por favor, Juan. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hay que silenciarlos. ¿Por qué? Porque dan vuelta a las casas en su engaño. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Pero ¿cuál es su motivación? ¿Enseñando por ganancia deshonesta? ¿Vieron que le dice movidos por Dios? Dice enseñando. Esta gente enseña. Esta gente habla la Biblia. Esta gente dice que usa la Biblia. Pero su motivación es la avaricia.
Eso es lo que está diciendo. No sé si usted se da cuenta lo perspicaz, lo sutil del engaño, lo mínimo del error, pero no deja de ser devastador. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios nunca, escuche bien esto, nunca fue tolerable con la falsa doctrina, nunca. Y en la Escritura siempre, escuche bien esto, en la Escritura siempre la falsa doctrina está ligada, está emparentada, está unida, está ligada a la avaricia. Miren, le leo 2 de Pedro 2. Un solo texto nomás. 2 de Pedro 2 dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Antiguo Testamento. Como habrá entre ustedes falsos maestros en la era de la iglesia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esa palabra es interesante, encubiertamente. Un lobo no va a venir y va a decir, miren, yo soy lobo, acá estoy. Lo que quiero de ustedes es hacerle daño y sacarle dinero. No se va a presentar así. Dice que encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados, 2 Pedro 2:3, por la avaricia, harán mercadería, escuchen bien esto, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Son atorrantes. Pero hermanos, quizás muchas veces al estudiar esto usted dice, bueno, pero pastor, estamos en una iglesia sana, en una iglesia donde nos enseñan la Biblia, en una iglesia donde vemos esto quizás muy lejano. Pero esto pasa y puede pasar. Si la iglesia no tiene discernimiento, como vimos recién. La clave de que la iglesia discierna y busque la voluntad de Dios en la elección de sus líderes. Es vital eso. Pero también, la idea que yo acá también le digo a modo práctico, hermanos, es ¿qué escuchás? ¿Qué ves? Hoy por el celular y la computadora podés ver de todo. ¿Es así o no? Predicación de donde quieras, al predicador que sea, con el título de cristiano. Eso entra a tu casa. Eso entra a tu casa también. El tema es si realmente vos entendés lo que estás viendo. Si entendés si realmente es la palabra de Dios lo que están enseñando. ¿Saben cuántos videos me llegan a veces en la semana de personas que dicen, mirá esto, mirá esto, mirá esto, mirá esto? Y vos a veces mirás y decís, no todo lo que brilla. Y eso pasó en la pandemia también, ¿o no? Y sacaban de la pandemia interpretaciones a través del diario y no a través de la Biblia. ¿Esto qué es? La venida de Cristo, esto, el orden mundial. Hermano, tranquilo. ¿Sí? Todo lo que dice el pastor, ¿es pastor también? La Biblia es la que nos da luz y lo que nos da discernimiento. Por eso necesitamos una iglesia bíblica. Por eso necesitamos hermanos, líderes, como vimos acá, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, como así enseñada. ¿Cómo va a contradecir un pastor a un lobo? ¿Cómo lo va a discernir? Hermanos, iglesias también, usted, ¿cómo se da cuenta si lo que le están enseñando con la Biblia es verdad o no? Y eso es lo que estamos viendo. Y después pasa que muchos hermanos se dejan arrastrar, como dice Efesios 4, por vientos de doctrina. Son movidos, como el viento. El viento va para allá y ¿qué hace? Van para allá. Y a través de una aparente cristiandad. Y dejan al Señor. Ni siquiera la iglesia, dejan al Señor. Teniendo luz, dejan al Señor. ¿Vieron que no hace falta que muchas veces vaya un falso maestro a tu casa? Hoy en día se meten por acá. El tema es, ¿qué escuchás? ¿Qué discernís? ¿Qué es lo que ves? Pero miren el versículo 12. Dice el apóstol
Pablo, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Para que no se lo acuse de parcialidad, el apóstol cita un poeta cretense. ¿Sí? No es un profeta como nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, como Jeremías, como Isaías. Ellos le decían profeta. ¿Saben por qué? Porque este hombre se llamaba, si te lo digo, miren, Epiménides. ¿Sí? Era un poeta, un filósofo del siglo VI a.C. A quien Platón, recuerden que estamos en la cultura griega, mismo llamó hombre divinamente inspirado. Y fue considerado uno de los 7 sabios de la antigüedad, este Epiménides. Al decir su propio profeta, no quiere decir Pablo da a entender que fuese un profeta en el sentido bíblico, sino que era tenido por los cretenses como profeta. ¿Se entiende? Platón habló muy bien de él. Era uno de los 7 sabios de la cultura griega. ¿Sí? Tal fama tenían los cretenses de ser mentirosos, que así como darse a la inmoralidad sexual se llamaba hacer el corinto, así también al mentir lo llamaban hacerse el cretense. La palabra significa también cretismo. De ahí viene la palabra que nosotros conocemos mucho, cretino, que significa conducta cretense. Miren lo que dice. También el verbo cretenciar dice hablar como cretense, que significa decir mentiras. O sea, era una sociedad, una isla que se caracterizaban por ser mentirosos, pero muy mentirosos. Los cretenses, ellos son, vamos a cretenciar. Y la mentira, un poquito, esto no es, vamos a decir, contexto bíblico. La mentira que ellos dicen, pero ¿por qué tan mentirosos? Bueno, porque ellos hacían la fama de que Zeus, el dios griego por excelencia, estaba enterrado en su isla. Entonces decían, nosotros somos cretenses. ¿Sabe quién está enterrado acá? Zeus. Y ellos le decían, ¿cómo está enterrado Zeus si Zeus es un dios? ¿Vieron que en nuestro país también pasa eso? Que hay muchos lugares que tienen la fama de, bueno, acá, yo tengo uno en mente, se me vino ahora. En San Juan está la difunta Correa. ¿Quién no conoce? Ese mito. Todos conocen ahí, quizás los más jóvenes no. No voy a poner a hablar de la difunta Correa. Pero ellos se glorían y hasta hacen peregrinaciones y hay todo un mercadeo de eso. Bueno, Creta, para que usted entienda, pasaba eso. Eran mentirosos. Después dice, miren, van las bestias. Hace referencia a la crueldad salvaje de los cretenses. Después, la tercera descripción dice glotones ociosos. ¿Saben por qué? Porque les encantaba comer, pero no les gustaba trabajar. Cualquier similitud con la actualidad no era coincidencia, hermanos. Pero eso es lo que pasa acá. Ellos dicen, les encantaba comer, pero no les gustaba trabajar. Por eso le dicen glotones ociosos. La idea, hermanos, acá, y el punto, en esta sociedad cretense, yo creo que tampoco no cambió mucho hoy en día, ¿no? Pero la idea era que era difícil encontrar un cretense honesto en la sociedad. Entonces el apóstol Pablo toma el dicho de este profeta para ellos, dice, así son estos engañadores que ustedes tienen dentro de las iglesias, que ustedes están permitiendo entrar o entran en sus casas. El propósito del apóstol Pablo es avergonzarlos a estos, y escuchen bien esto también, y a los que los siguen a estos. Porque como vimos en 2 Timoteo, comenzó de oír, hay mucha oferta, porque también hay mucha demanda. Por eso las iglesias que ustedes, muchos de ustedes conocen, están llenas. Están llenas. Por eso el segundo punto, mire, es reprender con dureza. Hay que reprenderlos con dureza. Versículos 13 y 14, por favor. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe,
no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Versículo 13, este testimonio es verdadero. ¿Qué testimonio? El que dijo su propio profeta. Por esas razones, Tito debía reprender enérgicamente. Es la única vez que se dirige a Tito y le dice, hace algo con estos. Miren, ¿qué tenés que hacer, Tito? Dice, vos personalmente. Dice, repréndelos duramente. Por supuesto que también están por implicación ahí que también los pastores deben hacer esa opción. Y también la iglesia, discernir. Pero acá la idea, el verbo reprender, es el mismo verbo del versículo 9, donde dice ahí refutar. La idea es convencer, poner algo a la luz, mostrar su error. Tito, no escondas el pecado de nadie en la iglesia, y menos de estos atorrantes. Repréndelos. Hermanos, la implicación también es que la iglesia no debe esconder el pecado de nadie. De nadie. Saben que en la semana al estudiar esto me venía a la mente, hay un pastor, un pseudo pastor en Argentina, quizás cuando lo diga usted se va a saber quién es. Lo siguen famosos, la iglesia llena. Pero un día para otro, así como cambia de camisa, el tipo cambió de mujer. Dejó a su mujer y se metió con una mujer dentro de la iglesia. ¿Y saben lo peor que causó esto? Que él siguió como si nada. Y la iglesia siguió llena. Y nadie percató ese error, eso, nadie se atrevió a decirle, esto es pecado. Porque también fueron engañados con eso. Fueron preparados entre eso. Por esa mentira. ¿Se entiende el punto de lo que está diciendo acá? Por eso acá está diciendo, repréndelos duramente. Duramente es un adverbio donde significa cortar. Cortar con un cuchillo o con un hacha. Esa es la idea ahí. La reprensión, Tito, debe ser cortante y penetrante, sin tolerancia. Corrígeles rigurosamente. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Miren el texto. ¿Para qué, Marco? Para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. Bueno, acá hay una dicotomía en cuanto a interpretación, porque muchos están diciendo, ¿de qué está hablando? ¿De los falsos maestros o de la iglesia? ¿Quiénes deben ser sanos en la fe? Bueno, el contexto viene hablando de los lobos, ¿sí? de identificarlos, de lo que hacen para proteger a las ovejas. Esa es la idea, ¿sí? Identificar a los lobos para proteger por implicancia a las ovejas. Eso tiene un sentido bíblico, la Biblia habla mucho de eso. Pero también la idea es, pero alguien dijo, el cirujano del alma corta solo para lograr una curación. La idea también es que el apóstol Pablo siempre tuvo en mente, y la Biblia lo prueba, es que estas personas que estaban haciendo lío en la iglesia se arrepientan y crean en el Evangelio, porque necesitan salvación. Según de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable, leyendo la versión de las Américas, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a la voluntad de Él. Es difícil, porque también se repréndelos, silenciarlos, pero predicarles el Evangelio también. Pero tiene sentido bíblico también eso. Pero miren el versículo 14. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, lo que le dije, el contexto, ellos mayormente los de la circuncisión estaban introduciendo la enseñanza, como dice ahí, fábulas judaicas, o sea, son leyendas fantasiosas de interpretación, alegóricas, de genealogías del Antiguo Testamento. O sea, tomaban el Antiguo Testamento, las genealogías del Antiguo Testamento, la alegorizaban, ponían un sentido figurado, no interpretativo, no contexto, nada, y decían, esto es así. Esto es así. Y eso es lo que ellos estaban enseñando. Miren Tito 3:9, vamos a leerlo también.
vamos a estudiarlo cuando lleguemos, pero evita, le dice, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El apóstol Pablo no está diciendo que la ley es mala. Lo que está haciendo mal es que ellos interpretan las escrituras para su conveniencia y estaban enseñando eso. Un error. Eso es lo que está diciendo. Primera Timoteo 1:4, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Sonaba muy espiritual, sonaba muy lindo, usaban la Biblia, pero el punto acá, hermanos, era muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque la enseñanza judaica, lo de la circuncisión, apuntaban a lo externo. Escuche bien esto. Apuntaban a lo externo del corazón. Como hoy llamaríamos a la religión por obras. Hace esto, hace esto, hace esto, hace esto y hace esto. Y eso, ellos enseñaban que ellos te daban comunión con Dios. Por eso el texto sigue y dice, miren, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ahí está el punto del legalismo. Escuche bien esto. La madre de todas las batallas. Los mandamientos de hombres significa que su problema presenta un mandamiento como si fuera de Dios. Presentan un mandamiento que es de hombre como si fuera que Dios lo está diciendo. Porque ellos utilizaban la ley, utilizaban la Torá, el Antiguo Testamento. Ahí está el punto del legalismo y ahí está el punto de las religiones. El punto acá es discernir qué es lo que la Biblia dice y no lo que dice el hombre. Ellos decían, si haces bien esto, estás bien con Dios. ¿Qué? Este ritual, esta ceremonia, no comer este alimento. Recuerden Hechos 10. No, Señor, ¿cómo voy a comer cerdo? Dijo el apóstol Pedro. Ya está, Pedro. Ya está eso. Y en eso, lean Hebreos, en eso se basa Hebreos. Ya no tenés que cumplir la ley, porque la ley la cumplió Cristo por nosotros. Nadie puede cumplir la ley. No hace falta los ritos del Antiguo Testamento, los sacrificios, las comidas, las ceremonias, porque ellos tenían un propósito para con Israel, hermanos. Comer, hacer cierto ritual ceremonial, no comer alimentos, eso no te santifica y menos no te salva. No te pone en cuentas con Dios. Por eso Colosenses, escuche bien, 2:18 dice que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles. Qué lindo que suena esta enseñanza. Metiéndose en lo que no has visto, hinchado de vanidad por su propia mente, dice carnal. Versículo 19, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Si habéis muerto con Cristo, ahí está el punto, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, te sometes a preceptos? Tales como no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación, dice de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, ahí está lo espiritual, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No salvan, no santifican. Por eso en Mateo 15 el Señor, cuando se enfrenta a los escribas y fariseos, le dice, no es lo que entra lo que contamina, porque eso va al vientre y luego va a la letrina. El Señor lo dijo, es bien claro el Señor. Eso va a la barriga y después va al baño. Sino lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón. Pero por último, acá miren, llegamos al último punto, versículos 15 y 16. Es cómo los identificamos, porque profesan ser
lo que no son. Y el versículo 15 va a ser a través de su carácter interno, y el versículo 16 hasta su conducta externa. Profesan ser lo que no son. Y la Biblia dice acá que son incrédulos. Versículo 15 y 16, por favor. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol Pablo, como buen judío también, sigue utilizando la misma terminología para ellos, para que entiendan. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Lo que venimos viendo de los judaizantes que ponen reglas, fábulas judaicas, mandamientos de hombres, para no contaminarse a través de esos ritos, de ceremonias. Él dice, todas las cosas son puras para los puros. Lo que le está diciendo ahí es que los que han sido regenerados, los que han sido salvados, los creyentes, no necesitan eso, más de eso. Son puros. No porque ellos mismos sean puros en sí, sino porque Cristo nos limpió con su sangre. Amén. Esa es la idea. Pero utiliza el mismo, a modo de sarcasmo, el mismo, vamos a decir, léxico. No necesitamos cumplir la ley porque Cristo la cumplió por mí. Estaba tan arraigado el judaísmo a ellos que lo querían introducir también a la iglesia. Y no nos olvidemos que hasta el limpísimo apóstol Pedro cayó en este pecado. Gálatas 2. Dice que no se juntaban cuando venían los judíos, no se juntaban con los gentiles. Cuando se iban los judíos se juntaban. Y Pablo fue y lo reprendió cara a cara, dice. Terrible. Lo que Pablo hace en este versículo es establecer un contraste entre lo que buscan la salvación mediante estas obras. No están puros, no están limpios para Dios. Y a esto los califica, miren el texto, de corrompidos e incrédulos. Nada les es puro, porque para un judío no tomar una ceremonia, tocar un animal inmundo, tocar un cadáver, no cumplir el día de Sabbat, eran ceremonialmente impuros. Y Pablo le dice, ustedes son impuros para Dios. ¿Entienden el punto? ¿Entienden el contexto? ¿Entienden el contraste? Eso es lo que le está diciendo. No están puros, no están limpios. Están corrompidos porque no arreglaron las cuentas con Dios realmente. Son incrédulos. Ceremonialmente, externamente, se creen puros, pero su corazón es, miren lo que dice ahí, su mente y su conciencia están corrompidas. Su carácter interno. Por fuera todo lindo. El Señor lo dijo a los escribas, ¿no? Sepulcros blanqueados. Hermoso por fuera. Lindo, pintado, pero por dentro están llenos de muerte y podredumbre. Eso es lo que le está diciendo. Corrompidos. No han creído a quien perdona pecados y los puede liberar de toda esa ritualidad. Les vuelvo a reiterar, el hebreo se basa en eso, en ese punto. Porque siempre, pero siempre, el pecado es un problema del corazón, no de afuera. Siempre el pecado en el incrédulo y en el creyente también es un problema del corazón. Siendo incrédulos no pueden tener una buena conciencia. Y es interesante que en las epístolas pastorales, en 1 Timoteo, en 2 Timoteo y en Tito, la fe va unida a la buena conciencia. Porque eso es lo que hace la salvación. La fe del obrar del creyente, cuando conoce a Cristo, cuando entiende la salvación, cuando Dios quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne y podemos andar en vida nueva, esa fe va unida a una frase que el apóstol Pablo dijo mucho, con limpia conciencia. Con limpia conciencia.
su mente está corrompida, por más que se limpie el plato de afuera, por más que se lave las manos, por más que no coma cerdo, sigue siendo inmundo y corrompido para el Señor. Pero es interesante también que dice, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan, versículo 16. Y esta es la conclusión de lo que estos lobos son. Profesan conocer a Dios. Dicen conocer a Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Por su conducta externa. Pablo termina de decir, son perros. Nosotros conocemos a Dios. Nosotros somos el pueblo exclusivo de Dios. Pero con sus hechos lo niegan. Con sus vidas lo niegan. La idea es, no es lo que decís, sino lo que realmente sos. Es el punto. No es lo que decís ser, sino lo que realmente sos, 24/7. Primera Juan dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, un verbo que utiliza 40 veces Juan en Primera Juan. Si guardamos su mandamiento, la implicancia de la obediencia de Dios. Eso produce la salvación. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, ¿vieron que la Biblia dice, no es el que dice, sino el que hace? Señor, ahí está tu hermano, tus hermanas, mi hermano y mi madre que hace la voluntad del Señor. ¿Sí? Bueno, y en el contexto también, el mismo contexto de Mateo 7, que tanto a veces hablamos, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no echamos fuera demonios. ¿Saben cuál es el contexto? Los falsos maestros. Que por sus frutos, ¿qué? Se van a evidenciar. Por eso termina diciendo llamar lobo por lo que realmente es. Y para Dios estas personas son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es una frase que se utiliza mucho, buena obra, acá en este libro de Tito. Pero también la Biblia enseña, en Efesios 2, dice que somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús de antemano. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras, dice. Para que anduviésemos en ellas. Y el andar en el Nuevo Testamento habla de la vida en Cristo nueva. La nueva vida en Cristo. El punto es este, hermano. Un creyente o una iglesia tenemos que aprender a discernir qué es buena obra. ¿Qué es buena obra para la Biblia? Y lo que la Biblia está diciendo es que una buena obra, o una iglesia que quiera hacer una buena obra, siempre apunta a andar en Cristo y vivir para Cristo. Hoy las iglesias se centran en los dones del Espíritu, en las celebridades, en sus líderes, en el pastor. Dicen los dones, y uno cree que es una iglesia bíblica, pero escuche bien lo sutil que es. La Biblia siempre enseña que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Siempre, usted lea la Biblia, lo que va, siempre se muestra que el Espíritu Santo es como que siempre mengua y exalta a Cristo. Al Hijo, siempre el Hijo. No son los dones del Espíritu, sino que mengua y exalta a la persona de Cristo. Cristo es el protagonista, Cristo es el importante y es la tercera persona de la Trinidad. Uno cuesta entender Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Una iglesia cristocéntrica, una iglesia que quiera agradar a Dios, no se basa en los dones que tiene la iglesia. En los que los dones son para equipar a los santos, para servirse unos a otros, pero con el propósito de ¿qué? De glorificar a Dios. No es el pastor la celebridad, no es lo que hace la iglesia, sino es exaltar a Cristo. Una iglesia que no exalta a Cristo no es cristocéntrica. ¿Se entiende lo sutil? Por eso las iglesias todas exaltan a los dones, a las personalidades. Y un creyente genuino va a andar en buena obra exaltando 24/7 a Cristo. Vive para Cristo. Romanos termina diciendo, porque los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, que nos es luz, nos da entendimiento, nos muestra las verdades, Señor, de tu palabra, pero también, Señor, queremos orar más en estos tiempos, Señor, por tener discernimiento, Señor. Pero muchas veces el discernimiento no es saber lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde con nuestras vidas exaltemos a la persona de Cristo. Que no se base en habilidades, meros, Señor, ministerios que están buenos, Señor, pero solamente queremos la mejor manera de exaltar y glorificarte es con nuestras vidas, Señor. Diariamente, en nuestros trabajos, en la crianza de nuestros hijos, en mi trato con mi vecino, en mi trato con personas que he conocido, Señor, de incrédulos y también amarlos y predicarles el Evangelio. Señor, y también ayúdanos, Señor, a que estas personas que hoy vimos, Señor, que están, no dañen tu iglesia, Señor, no dañen tu cuerpo. Más allá, como vimos, Señor, quizás no la vamos a recibir en una casa, pero ayúdanos a discernir, Señor, realmente